Ahí está, esta es la función que vamos a hacer ahora, ¿sí? Les voy a mostrar de todas formas, ¿sí? Les voy a mostrar después cómo queda la función secante, igual lo pueden ver en internet, no hay drama. Eh, Les voy a mostrar eso al final, ¿sí? Porque creo que nos va a dar la clase justito para hacer solo este tema, ¿sí? Entonces, bueno, veamos. Lo primero que se hacía era dibujar la función base, que es esta, y igual a tangente de x, ¿sí? Y para ello dibujamos aquí la tabla para calcular justamente esto, ¿sí? Entonces hacemos para el primero tangente de x, y aquí ponemos los valores de x. Bien, ¿cada cuánto vamos a poner los valores de x? Eso tienen que decidir ustedes, me dicen ustedes cada cuánto. Cada 30, como Cada siempre. 15. Bien, ¿30 o 15? Fíjense, consejo, ¿sí? Cuando está x así solita, hagan cada 30. Ahora, cuando tengan otro valor que aparezca 45, por ejemplo, ahí sí ya tomen otro tipo de valores, ¿sí? Si tienen aquí, por ejemplo, algo que multiplica la x, ¿se acuerdan que dividíamos este 30, lo dividíamos por el numerito que aparecía acá? ¿Sí? Y cuando tengo un número que le sumo acá, por ejemplo, más 45, tenemos que tratar de hacer que el 45 aparezca aquí en la tabla, ¿sí? Eso es como que lo que tienen que tratar de hacer, ¿sí? O sea que ahora está la x solita, ponemos cada 30. 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360. Ahí está. Aquí me puse un 3 de más. Bien. Y ahora en sus calculadoras me van dictando rápido todos los valores que les aparece aquí. Pero, Recuerden una cosa, ¿sí? Tangente era, ¿sí? Era seno de x dividido coseno de x, ¿sí? Entonces vamos a tener un par de valores, en algún momento nos va a quedar algo dividido 0, ¿no es cierto? Cuando nos quede algo dividido 0, recuerden que el resultado de eso era infinito, ¿sí? Entonces, cuando les aparezca en su calculadora syntax error, es porque están dividiendo por 0, ¿sí? Entonces en ese momento me dicen de valor infinito. Bien, ahora sí, empecemos. Tangente de 0, 0, de 30, 0,57, bien, de 60, 1,73, sí, 90, infinito, Infinito. bien, 120. menos 1,73. Aquí fíjense que ya se repiten, ¿sí? Como yo ya sé cómo es el gráfico, sé que el valor que sigue es menos 0,57, pero ustedes te lo pueden calcular, ¿sí? Es una vez que lo calculen, después viene 0,57. Una vez que lo hacen una vez, ya saben cómo es para este de aquí también, cómo se repiten los gráficos, los números, o sea que es solamente hacerlo en el primero, y después en este ya se van a ir repitiendo los valores. Aquí entonces queda 1,73, y aquí ¿qué tocaría entonces? Infinito. Sí, y después seguimos con lo mismo. Menos 1,73, 0,57, perdón, este también es negativo. 0, ¿sí? Ahí está. Ahora pasamos a graficarlo, ¿sí? Eje Y, eje y eje X. Ahora, ¿dónde están las asíntotas? ¿Se acuerdan que eran las asíntotas? Si no se acuerdan qué es la asíntota, avisen, así yo les vuelvo a explicar, ¿sí? Si se quedan callados, yo no sé qué están pensando, ¿sí? Entonces, ¿se Era acuerdan? donde se daba infinito. Claro. ¿Y qué quería decir asíntota?
O sea, ¿qué es el concepto ese de asíntota? Es donde da infinito, pero en el gráfico, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, aquí tenemos 30, 60 y aquí tenemos 1, ¿sí? No choca Cuando el valor con de X no 90. tiene un valor de Y. Claro, o sea, que aquí en el gráfico quiere decir que nos vamos a acercar, pero nunca lo va a tocar ese valor, nunca lo va a chocar, sí va a quedar ahí. Entonces vamos a hacer el gráfico y vamos a quedar lo más cerca posible, pero sin tocarlo, ¿sí? Bien, entonces tenemos 30, 60, 90. 1, 2, aquí está 180. 1, 2 y aquí tenemos 270. Que fíjense que en 270 tenemos otra vez otra asíntota, ¿sí? Eso cuando nosotros hacíamos el análisis de esto, ¿se acuerdan que qué calculábamos? Que buscábamos en qué valores el coseno de x se hacía 0, ¿no es cierto? Entonces, si hacíamos el análisis sin gráfico, decíamos, bueno, coseno de x tiene que ser igual a 0. Entonces, después decíamos x es igual a arco coseno de 0. Y esto ustedes lo calculaban en su calculadora y les quedaba que x era igual a 90. ¿Se acuerdan de eso o no? Bueno, aquí en la gráfica se ve eso tal cual. Fíjense que en x igual a 90 tenemos infinito. ¿Por qué? Porque el coseno era 0, entonces nos quedaba un número dividido 0. ¿Sí? Bien, y aquí tenemos entonces una asíntota, que es esta que está aquí en línea de puntos. Bien, ahora ¿qué hacemos? Ya tenemos la tabla, tenemos las asíntotas marcadas. ¿Qué nos tocaría hacer ahora? El Graficarlo y análisis. hacer un análisis. El análisis siempre se hace después de graficar, o sea que vamos a hacer el gráfico, ¿sí? Para hacer el gráfico nos ponemos aquí y decimos, bien, para 0, vamos a poner en rojo, 0. Ah, perdón, no marqué aquí arriba las alturas, van a ser, a ver, vamos a poner 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Ahí está. Entonces nos ponemos aquí y decimos, bueno, para 0 es 0. Para 30 es 0,57, o sea que andaremos por ahí, ¿no? Para 60 es 1,70, que estará más o menos ahí. ¿Sí? Y si quisieran hacerlo más prolijo al gráfico, tomen un valor intermedio por acá, ¿sí? Tomen, por ejemplo, 75, y bueno, les va a dar un valor como por aquí, ¿sí? Eso ya para hacerlo más prolijo al gráfico, ¿sí? Bueno, después de esto viene este de aquí que es menos 1,73, o sea que anda por aquí. Este en 0,57 que anda por aquí. Toca 1 en 0. Sí, esto se hace para todos los gráficos. Sí, este otra vez 0,57. 1,73. Y bien, si quisiéramos podríamos poner un punto aquí y un punto aquí para darnos una idea. Y fíjense que aquí ya tenemos claro cómo es el gráfico, ¿sí? Si sale medio mal, perdonen, porque a veces es complicado, pero bueno, esta es la idea. Sí, ahí está, salió bastante bonito, esa es la idea, ¿sí? Ahí está el gráfico de tangentes dibujado, ¿sí? Lo mismo va a pasar para este lado, o sea, fíjense que en este caso el gráfico de tangentes, ¿sí? Se repite cada 180 grados, por eso tenemos asíntota aquí, aquí el gráfico se repite. Este salió feo. Bien. Esto sería así, y tendríamos otra asíntota un poquitito aquí atrás, a 90 grados, o sea, tendríamos uno aquí, aquí, en menos 90, que sería aquí, tendríamos la otra asíntota, y el gráfico nos quedaría completo de esta manera. Ahí está. Sí, es decir, este gráfico es el mismo que está aquí, y aquí vendría otro igual a ese, ¿sí? O sea que aquí habría otra asíntota y así. Entonces, de ver este gráfico, ¿cómo se llama desde aquí hasta aquí?
¿Qué nombre lleva eso? Periodo. Bien. Así le vamos a poner el acento. Periodo. Y en este caso, ¿de cuánto es el periodo? Eso lo vemos De aquí. 180. De 180. 180 grados. Y en este caso, este periodo coincide con el periodo de las asíntotas. Ya vamos a ver que después hay otras gráficas que tenemos asíntota cada 90 grados o cada 180, pero que el periodo es cada 360, o sea que hay varias asíntotas dentro de un mismo periodo, ¿sí? Pero en este caso, como el gráfico es el mismo, ¿sí? El periodo es 180. ¿Cómo hacíamos para corroborar que el periodo era 180? Bueno, decíamos, si yo estoy en este valor, en este punto, 180 grados después tengo que estar otra vez en el mismo valor, ¿no es cierto? Y o casualidad, en este se cumple. O si quieren pueden tomar este 0, desde aquí hasta aquí tiene que tener el mismo valor. Y bueno, en este caso se cumple. Bien, entonces del gráfico ya vimos cuál es el periodo. Podemos ver cuáles son las asíntotas. ¿Dónde se encuentran las asíntotas? En 90, 270 y etcétera. Entonces vemos que las asíntotas están en, voy a poner en otro color, está en 90 grados y después tenemos otro que está en 270, que es 90 grados más un periodo, me queda 270. ¿Sí? Esas son las asíntotas. ¿Qué otra información puedo sacar de este gráfico? El dominio. Bien, el dominio. ¿X puede tomar todos los valores? No. En realidad sí, Sí, porque puede llegar hasta infinito. X sí. solo que, claro, porque en este valor va a ser infinito, solo que vamos a tener un problema de continuidad, Continuidad. ¿sí? Porque salta de aquí, de más infinito, salta a menos infinito, por lo tanto hay un problema de continuidad. Pero X sí puede tomar todos los valores, porque este valor sí existe, ¿sí? Los valores que no existen es cuando tenemos 0 dividido 0 o infinito dividido infinito, ¿sí? Ahí es donde tenemos un problema de dominio que no sabemos realmente qué es, digamos. Pero en este caso, cualquier número dividido 0 sabemos que da infinito. ¿Sí? Entonces, vamos a ir haciendo el análisis. Dominio X perteneciente a los reales. ¿Sí? Recuerden que este símbolo quería decir perteneciente y los reales se escribía con R mayúscula con dos liñitas. ¿Sí? Así, esos son los reales. Bien, ahora sí, continuidad. Sería continuo y discontinuo cada 180 grados. Claro, es decir, en las asíntotas. Entonces lo escribamos a eso, ¿sí? Continuo en X perteneciente a los reales menos, ¿qué cosa? Cuando X es igual a ¿cuánto? Y aquí hacíamos, ¿se acuerdan que antes en las otras funciones escribíamos los máximos? Bueno, en este vamos a escribir las asíntotas. La asíntota está en pi sobre 2 o 90 grados más, ¿qué cosa? Más El periodo. Bien, ¿El periodo? bien, 180 grados, y esto lo tenía que multiplicar por algo. Porque si le sumo un periodo, Por K. estoy en Por 90, K. claro, por Por K. K, que es la constante. Bien, entonces ponemos aquí, K es una constante, y decimos que K con K perteneciente a qué cosa. Los reales. No, porque K tenía que ser que un No, número ¿O los enteros? entero, sí. a los enteros. Bien, entonces ahora, bueno, vamos a terminar de escribir. El perteneciente es así, los reales es con la liñita ahí, este tiene una liñita aquí a 45 que es muy difícil dibujarla, pero bueno, sería así. Ahí está. Y ahí tenemos, fíjense todo, ¿sí? Esto a veces se pone K continuo y se le pone aquí una llave, así.
Se pone una llave aquí, es medio difícil dibujarla, pero se pone aquí hasta aquí, ¿sí? Así. Bien, es bien complicado dibujarla, pero bueno, esa es la forma de escribirlo, ¿sí? X perteneciente a los reales, menos X igual a, incluso aquí podríamos poner hasta unos paréntesis, pero bueno, yo no lo pongo porque me es muy difícil dibujarlo, ¿sí? Solamente pongamos este paréntesis. Y ahí me parece que ya está bien, ¿sí? Continuo en X perteneciente a los reales, menos cuando X sea igual a 90 grados más 180, que es el periodo, multiplicado por K, con K perteneciente a los enteros. ¿Se entendió todo de aquí? Sí. Bien, Sí. vamos entonces al codominio. Bien, ¿qué era el codominio? Si el dominio eran los valores de X, el codominio son los valores de Y. ¿Sí? Los valores de I. Bien. Creo que es medio sencillo. ¿Cómo es el codominio en este caso? Y puede tomar todos los valores. Infinito más infinito. Exactamente, ¿sí? Entonces ponemos aquí, desde menos, infinito, punto y coma. Ya voy a escribir el símbolo, ya lo hago. Pero vamos a ir poniendo el signo hasta punto y coma infinito. Y esto tiene que estar encerrado entre paréntesis porque nunca podemos tocar el valor infinito, ¿sí? Siempre que tengamos un valor, puede existir un número más grande, ¿no es cierto? O siempre que tengamos un valor, existe un número más chico, o sea que el infinito es un número que nunca podemos alcanzar. Por lo tanto, ponemos, en vez de corchete, ponemos paréntesis. ¿Sí? Bien, aparte del dominio, el codominio, ¿qué es lo que analizamos ahora? Más. ¿Cómo? Periodo, ¿sí? Esto es lo más... me faltó el acento. Periodo, que en este caso ya sabemos que el periodo es de 180, pues ya lo vimos en el gráfico. 180. Bien, o pi, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí, o pi. Bien, aparte de ver el periodo, por lo general nosotros analizamos máximos, mínimos, pero en esta función, ¿tiene sentido analizar los máximos y los mínimos? No, porque No, porque no. claro, porque la función llega hasta infinito y hasta menos infinito. Claro, si quieren ponerlo, los ponen, pero en este caso no tiene sentido. Lo que sí tiene sentido analizar en este son los ceros. Fíjense que hay un cruce con X, ¿sí? Siempre hay un cruce con X en puntos notables. Entonces vamos a poner aquí ceros de la función. Los ceros son los cruces o cuando I vale 0. Entonces, bien, ¿dónde tenemos el primer cero? En 0. Y el En segundo, 180. claro, un periodo después. Entonces eso escribíamos. 360. Bien, ¿cómo se escribe esto? 180 más 100 más por K. A un periodo, que en este caso es 180 grados, por K, con K, otra vez, perteneciente a los enteros, ¿sí? Ahí está. En este caso, no, antes cuando poníamos los máximos, ¿se acuerdan que poníamos entre paréntesis el valor de X, el valor de Y, y el valor de Y era el que iba, el valor de X era el que iba cambiando, entonces poníamos punto y coma 1 porque estaba ahí el máximo del seno. En este caso se pone 0, que es el valor de X, punto y coma, todo esto. ¿Sí? ¿Se entiende por qué se pone el 0 acá? Este es el valor de X, ¿sí? X siempre va a valer 0. Sí. Perdón, este es el valor de Y. No. Perdonen. Esto es así. Antes poníamos el máximo que era punto y coma 1, ahora ponemos punto y coma 0. Porque Y vale 0 para todos estos valores de X. Bien.
ya tenemos aquí todos los que son los ceros de la función. ¿Qué otra cosa deberíamos analizar de esta función? Si es par o impar. Bien. Igual todavía nos falta algo más que tenemos que ver. Bien, si es par o impar. ¿Cómo hacemos para ver si es par o impar? Hacemos la tal número, por ejemplo, tangente de 35, y si es igual a la tangente de menos 35, sería par. Bien, Pero si nos da, por ejemplo, el resultado 1 positivo y 1 negativo, es impar. bien. ¿Y si nos da distinto? ¿Dos resultados diferentes? No es ni Es par impar. ni impar. Bien. Entonces, repasemos la teoría. ¿Sí? Sería f de menos x, ¿sí? Es decir, la función en negativo, como vos dijiste, ¿sí? Si es igual a la función en positivo, Positivo. esto era par. ¿Sí? Esto así era par. Entonces, después, si nos daba, si f de menos x me daba el valor, pero cambiado de signo, del valor positivo, así cambiado de signo, era impar. Y ahora, si me dan los dos distintos, no es ni uno ni el otro, ¿sí? Bueno, analicemos este, ¿sí? Tenemos tangente de 30 y de menos 30, ¿sí? Del gráfico lo podemos sacar, ¿sí? Fíjense, ¿cómo va a dar el valor de la tangente de 30 y de menos 30? A ver, 30 es... La de 30 es positivo y la de menos 30 es negativo. Bien, entonces tenemos este caso, una positiva, la otra negativa. ¿Sí? Entonces la función es impar. De todas formas, si tienen dudas, Impar. lo calculan, ¿sí? Pero en el gráfico se ve como este valor es el mismo que este de aquí y me da una función impar. Entonces, la función par o impar si tiene algún sentido aquí en el gráfico, ¿no es cierto? Entonces fíjense que si la función es par, sería una función de este estilo. Tendríamos esto de un lado y esto del otro, ¿sí? Tenemos un eje de simetría justo aquí y lo mismo que está de un lado está del otro. Eso es una función par. ¿Sí? Que la función secante es función par, porque el gráfico de la función secante, si tenemos el eje Y y el eje X, el gráfico de la función secante es así. Uno para aquí, uno para abajo, uno aquí arriba, uno para abajo, y así. Y de este lado es lo mismo, miren, uno para este lado, después viene uno para aquí, y uno para aquí. O sea, fíjense que si yo tomo este eje como un espejo, la distancia que hay de aquí hasta aquí es la misma distancia que hay de aquí hasta aquí. ¿Sí? La distancia que hay desde el centro hasta este lado es la misma que desde el centro hasta este lado. ¿Sí? Hay un eje de simetría. Bien, en la función secante y es función par. Y en la tangente también hay un eje de simetría. Solo que el eje de simetría, ¿cómo se encuentra? En diagonal aquí, ¿sí? Fíjense que esta función, en diagonal ahí, tiene un eje de simetría y todo lo que está de este lado está lo mismo del otro lado, ¿no es cierto? O si lo vemos de otra forma, lo que está aquí de este lado es lo mismo que se repite de este lado, pero hacia abajo. ¿Sí? Es como que lo dividimos en 4 cuadrantes y a este mismo gráfico lo moví, lo giré para este cuadrante de aquí abajo, ¿sí? Lo giré 1, 2 veces, ¿sí? Esa es una función impar. Ahora, cuando yo no puedo hacer esto, no puedo hacer eso ni calcularlo de esta manera, la función no es ni par ni impar. ¿Y cuándo pasa eso? Que esto no lo habíamos aclarado en las clases anteriores, por eso es que teníamos problemas, ¿sí? ¿Cuándo pasa eso? Si yo tengo el gráfico así de tangente, ¿sí? Que viene aquí el eje Y, ¿sí? Yo tengo aquí el gráfico así de esta manera, ¿sí? Y aquí yo claramente puedo decir, bueno, este lado es lo mismo que este lado de aquí abajo. Pero si yo esto hago tangente de x más 15 grados,
Yo este ya lo cambio para aquí. Y fíjense qué va a pasar. Desde el eje Y miro para arriba y tengo un gráfico grande, alto, ¿sí? Y miro para abajo y tengo este grafiquito chiquito. Justo ese hacer tangente de x más 15, esto entre paréntesis, por supuesto. Hacer esto me sacó la simetría del gráfico. ¿Se nota eso o no? ¿Se lo puede apreciar o no? Sí, sí. Ya no hay simetría. Entonces esto me sacó de la función par o impar. De hecho, si calculamos la función par o impar para esto, nos vamos a dar cuenta. ¿Sí? Por ejemplo, pongamos menos 15 acá. ¿Sí? Nos va a quedar tangente de 0. Tangente de 0 es 0. Y si ponemos más 15, me va a quedar tangente de 30. Y tangente de 30 es 0,57. Entonces rápidamente podemos ver que al sumarle algo, ya no cumple esta definición, se va a la simetría, entonces dejamos de tener una función par o impar. ¿Se entendió bien eso? Sí. Sí. Bien, perfecto. Entonces ya sabemos ahora que si tiene una suma dentro de esta parte, la función deja de ser par o impar. Ya vamos a ver qué pasa cuando tengamos sumas por fuera o multiplicaciones por fuera, qué pasa con esta función, ¿sí? Al poner una multiplicación aquí adentro, por ejemplo, la función tangente de 2x, lo que me hace es dividirme, hacerme el periodo más chico, ¿sí? Entonces la función, fíjense, va a seguir siendo la misma, solo que ahora va a ser así cortita, ¿sí? Pero vamos a tener lo mismo para arriba que para abajo, entonces va a seguir siendo par. O sea que la multiplicación adelante de la x no me cambia la función par o impar, pero la suma sí. ¿Bien? Bueno, y nos falta ver dónde la función es creciente o decreciente. Bueno, hay que poner que la función es creciente en todo su dominio y nunca es decreciente, siempre es creciente, ¿sí? Eso sería, y ahí terminamos el análisis de la función tangente. ¿Sí? Entonces vamos a poner aquí, creciente en todo su dominio. Ya habíamos dicho que máximos y mínimos no ponemos y vamos a poner que nunca es decreciente. Ahí está. Bien, terminamos toda la función tangente. Bueno chicos, ya se está acabando los 40 minutos de la primera clase. ¿Sí? Ahora salgamos todos y volvemos a entrar, ¿sí? No hagamos pausa hoy, ¿sí? Hagamos de corrida. ¿Les parece? Bueno. Dale. Bueno, salgamos y Bueno. volvamos a entrar entonces.